Isaac Newton no fue solo uno de los mayores científicos de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar silencios en descubrimientos, dudas en leyes universales y soledad en genialidad. Su nombre es sinónimo de inteligencia, disciplina y rigor científico, pero detrás de las ecuaciones, los experimentos y su famosa frase «si he visto más lejos, es por haberme subido a hombros de gigantes», hay una historia humana llena de ansiedad, aislamiento y un sentido casi obsesivo de propósito. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Newton, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de la psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de superioridad/inferioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Newton fue mucho más que un genio científico, fue un ejemplo humano de persistencia, curiosidad y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre ciencia, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia difícil y formacao inicial, a semente da genialidad e edad solidao. Isaac Newton nació en 1643 en Inglaterra, pocos meses después de la muerte de su padre. Criado por su madre y su abuela tras el segundo matrimonio de su madre, tuvo una infancia marcada por la ausencia de figura paterna, inseguridad emocional y una fuerte necesidad de control. Estos factores son comunes en personas que, más tarde, desarrollan rasgos de personalidad altamente concienzudosos, alineados al arquetipo del investigador, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante por lo desconocido. Desde niño, mostraba un interés incomún por los objetos mecánicos, los libros y las preguntas difíciles de responder. Mientras otros niños jugaban, él construía molinos de viento en miniatura y anotaba observaciones sobre el movimiento de los cuerpos. Esto indica una mentalidad de crecimiento impresionante, algo que hoy llamamos curiosidad estructural, la capacidad de aprender del mundo que te rodea, aún sin orientación formal. Su madre inicialmente no veía valor en su educación académica y trató de mantenerlo como agricultor. Pero él resistió con persistencia silenciosa, lo que revela un mecanismo de defensa maduro, la capacidad de mantener convicciones bajo presión externa. No se rebeló con ira, buscó formas de escapar y construir su propio camino. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. A los 18 años, ingresó en la Universidad de Cambridge, pero su verdadero aprendizaje ocurrió en aislamiento, durante la peste bubónica, cuando regresó a casa y desarrolló el cálculo, la gravitación y las leyes del movimiento, lo que llamamos sublimación creativa. Su historia nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad, curiosidad, rigidez y sensibilidad única. Al mirar a Newton, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como concienzudosidad, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente organizado, meticuloso con los detalles y profundamente comprometido con su propia visión del mundo. Adoraba aprender, estudiaba física, matemáticas e incluso teología, pero lo que lo hacía singular era su habilidad de ver conexiones donde otros solo veían hechos aislados. Esta combinación de curiosidad y persistencia y terquedad constructiva es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba intentar, fallar y volver a intentarlo. Frases como «si he visto más lejos, es por haberme subido a hombros de gigantes» revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. No obstante, Newton también presentaba cierta ansiedad de validación. Costumbraba revisar sus textos durante años antes de publicarlos, y a menudo evitaba compartir sus descubrimientos por miedo a las críticas. Esto puede interpretarse como un mecanismo de defensa saludable, proteger su energía de juicios prematuros. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que era más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con introspección profunda, lo que lo hizo admirado tanto por académicos como por lectores comunes.
Podía hablar con matemáticos y filósofos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar verdad como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Isaac Newton? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda por comprender el universo y encontrar orden en el caos. Él decía, la naturaleza es la revelación de Dios. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Newton representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida amorosa intensa y sus dificultades para colaborar con colegas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Él escribió una vez, la verdad no se revela a quien no la busca con pasión. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas y aislamiento. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la comunidad científica lo ignoraba o lo cuestionaba, él no reaccionaba con discursos públicos, respondía con más estudios, más cálculos y más descubrimientos. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque bajo presión, siguió ajustando teorías, probando hipótesis y reinventando soluciones. Newton mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba revisar ideas en silencio, probar hipótesis en su mente y escribir solo cuando sentía que la verdad estaba clara. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de transformación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Newton vivió esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductuales, persistencia, control y disciplina consciente. Newton tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, leía libros técnicos, escribía durante horas y pasaba días aislado en su laboratorio mental. Decía, el conocimiento no viene de quien tiene tiempo libre, viene de quien tiene tiempo de silencio. Esto revela un patrón conductual poco común, él entrenaba la concentración tanto como entrenaba la disciplina. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En cartas personales confesaba, lo que descubro, lo descubro solo. No necesito aplausos, necesito paz. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la búsqueda, algo que lo mantuvo firme aún tras pérdidas familiares y físicas. Sin embargo, también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba rechazar críticas y tardar años en publicar sus descubrimientos, lo que generó conflictos con otros científicos, como Leibniz. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque presente, estaba equilibrado con momentos raros y preciosos de humildad, cuando reconocía que aún tenía mucho por aprender. En una carta personal, escribió, a veces pienso que nací fuera de época, que no encajo en ningún lugar, pero luego recuerdo que soy yo quien define dónde quiero estar. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía estudiando, calculando y maravillando a generaciones futuras. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Newton no era solo un científico,
era un investigador de sí mismo, que veía el laboratorio como extensión de su alma. Vivía para descubrir verdades, pero también para sentirse vivo. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes leen sus escritos notan rápidamente esto. Escribía con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de lógica y corazón de filósofo. Y esto lo hace fascinante no solo como físico, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, como Newton manejaba críticas y errores. Isaac Newton vivió en una época de disputas científicas y culturales intensas, especialmente durante los años de la Royal Society y la polémica con Leibniz sobre la invención del cálculo. Ser criticado públicamente, ridiculizado por ideas y comparado a rivales exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando la sociedad lo ignoraba, él respondió con silencio y trabajo. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras la muerte de su padre y la partida anticipada de la granja, entró en depresión y aislamiento. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo, acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito silencio y paz para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, convertía emociones difíciles en descubrimientos memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar, ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Newton necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el investigador, el solitario y el transformador. Detrás de la figura de Newton, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Él llevaba en sí el arquetipo del investigador, aquel que vive para desafiar lo desconocido y encontrar sentido en el caos. También era un solitario, alguien que prefería la compañía de libros y teorías a la multitud. Y, por fin, era un transformador, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Newton no veía la ciencia como carrera, sino como misión. En una carta personal, afirmó, vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Newton tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus descubrimientos. Esto lo diferencia de muchos científicos que buscaban notoriedad. Quería compartir conocimiento, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo pocas amistades cercanas, una vida amorosa conturbada y escasas apariciones públicas. Fue conocido por caminar solo en Cambridge, revisar teorías por horas y hablar consigo mismo mientras trabajaba. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Newton nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás,
para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Newton? Isaac Newton nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes del reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la ciencia como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Newton no encajaba en el sistema académico de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si él hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás habría imaginado la ley de la gravitación o dado forma al cálculo moderno. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para lidiar con relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Así que, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder liviandad. Y, por fin, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Newton nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de verdades universales, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Newton nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexao final, ¿cuál Newton vive dentro de vose? Isaac Newton nos deixou uma herança maior que teorías e libros. Ele nos ensinou que a mente humana pode redesenar a realidade, se tivermos coragem de pensar de forma diferente. Não foi perfeito, nem isento de conflitos. Mas mesmo assim, nos inspira a buscar máis do que esperamos de nós mesmos. Então, eu te pergunto, ¿cuál Newton vive dentro de vose? ¿O pesquisador que cuestiona sistemas? ¿O solitario que desafía normas? ¿O transformador que, às veces, se fecha para proteger su avisao? Independentemente de cuál dessas fases resoe máis contigo, a uma mensagem clara, você pode mudar o mundo comecando por mudar a forma como encara sua própria mente. Newton nos lembra que nosso maior laboratorio en nosso pensamento, y que a verdadeira revolucao comeca dentro de nós. Como ele próprio dice, não sei como posso parecer ao mundo, mas para mí mesmo, me sinto como uma criança brincando na praia, enquanto o océano imenso da verdade não descoberta se estende a mí na frente. Tal vez o melhor que possamos facer seja viver com presença, curiosidade e coragem de seguir nossas próprias verdades, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para entendê-las. E aí, o que você pode aprender com Newton? Assim como ele, você tem a capacidade de questionar, persistir, sentir e sonar, mesmo quando o mundo não entende. E talvez, como ele, você carregue dentro de si não só o grande pensador, mas o grande ser humano. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários, qual licao de Isaac Newton mais tocou você? Até a próxima!